Buenas noches, mis hermanos. El Señor los bendiga ricamente. Antes del estudio de esta noche, quisiera cantar también sobre el tema de la segunda venida del Señor. Cristianos todos a prepararse. Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Lleno tened la lámpara siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Gloria al Señor, amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias de nuevo a el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Es el texto que hemos estado usando como base para el estudio y compilándolo también con otros pasajes paralelos. Cuando el Señor Jesús, después que hubo preguntado a los discípulos quién decían la gente que él era y las diferentes opiniones que ellos habían oído sobre quién era el Señor, entonces él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces en el verso 16 de Mateo 16 dice: respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, refiriéndose a la iglesia, no a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Esta promesa que hizo el Señor acá, ¿verdad?, de que las puertas del infierno, o sea, del Hades, no prevalecerían contra ella, implica, como ya hemos mirado otras veces, que para que alguien vaya al Hades, para que alguien sea destinado a ese lugar que es el infierno de fuego y azufre, por supuesto que eso implica la muerte. Primero la persona muere y luego el Hades. Cuando dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán, está incluida pues la muerte. El Señor está diciendo acá: no importa cuántos de los miembros de mis iglesias nuevo testamentarias mueran, seguirán viviendo más personas, más convertidos a Cristo, más salvos, más bautizados, más fieles moralmente y doctrinalmente a mis principios, dice el Señor, y
constituyendo mi iglesia y estará acá en esta tierra hasta que yo venga. Y ese es el estudio que hemos tenido ya por varios meses sobre este tema tan precioso que se llama la perpetuidad o continuidad de la iglesia de Cristo. Un buen ejemplo, hermanos, que nos ayude a entender eso de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que Él fundó, la que Él estableció, la que Él compró con su sangre, la que Él pastoreó mientras estaba aquí en la tierra hace ya cerca de 21 siglos. Nos referimos a esa iglesia, la que Él vistió con poder, bautizándola en el Espíritu Santo, para que ella a su vez constituyera otras iglesias, organizara otras iglesias con las mismas doctrinas, con los mismos principios, las mismas enseñanzas, las mismas prácticas. Y la segunda, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente. Era la promesa pues a su iglesia que institucionalmente estaría acá en esta tierra. No iba a haber un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, un año, una década, un siglo. No iba a haber ningún tiempo aquí en la tierra en que no habría una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que estuviera conectada a esta cadena de iglesias nuevo testamentarias. A eso nos referimos pues con la iglesia de Cristo, la que Él fundó, la que Él estableció. Así como tenemos leones todavía, elefantes, jirafas y tantos otros tipos de animales, hermanos, son igualitos, exactos a los que Dios creó cuando los creó en el huerto del Edén, donde Adán les puso nombre. Tenemos león porque ha habido una línea de leones y continuará la línea de leones, igualitos a ese original que fue creado en el huerto del Edén. Y así con las aves, con los peces, con todos los demás animales. Y eso es una buena ilustración para que sepamos que la iglesia del Señor Jesucristo es así, igual a la original. La original, el modelo de la iglesia nuevo testamentaria, crearía otra y otra y otra, y así a través de los siglos hasta en la actualidad y hasta que el Señor venga. Gloria a Dios. A eso nos referimos pues con, así como los leones han sido continuos y otros animales, también la misma iglesia del Señor Jesucristo de la misma manera. Ya estudiamos como primer punto, ¿verdad?, que esto fue algo profetizado. Esto ya estaba en el corazón de Dios eternamente. Él lo que ideó en cuanto a fundar su iglesia aquí, cuando Cristo viniera, ya nuestro Dios sabía que eso iba a ser así, y por eso profetizó desde el tiempo de Daniel que esto sería de esta manera. Miramos en Daniel capítulo 2, en Isaías capítulo 28, el Salmo 118, las profecías de la creación de la iglesia del Señor Jesucristo. Y estas profecías fueron cumplidas, como miramos acá en Mateo 16, 18. Yo soy esa piedra, dice el Señor. Yo soy esa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 al 8, encontramos que Pedro confirma la misma verdad de que el Señor Jesucristo es el fundamento, que Él es la roca.
y también lo tenemos esto reiterado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, cuando él dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Así pues que esa iglesia que el Señor fundó sobre Él mismo, nos enseña pues la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. No sé si ya habíamos visto este texto, pero si lo miramos es bueno verlo de nuevo. Cuando el Señor nos dice acá, ¿verdad? Nuestro Dios, que Él ha mostrado su poder resucitando a Cristo de entre los muertos. Y por supuesto, hermanos, se requiere el poder de Dios para resucitar a los muertos y mucho más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él resucitaría, no como resucitó Lázaro, o como resucitó la hija de Naín, o como resucitó el otro joven también, hijo de la viuda que había también muerto y ya iban para el cementerio a enterrarlo. Pero el Señor Jesucristo resucitó para nunca, todos ellos murieron, pero el Señor Jesucristo resucitó para no morir más. ¿Se imagina el poder de Dios que involucra? Y dice en el verso 20, sí, que este poder operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, pero también en el venidero, que es en el milenio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué le parece? La iglesia contiene la plenitud de aquel que es Dios mismo, que todo lo llena en todo. ¿Qué le parece, hermanos? Dios usa la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, como su avenida, como su instrumento para manifestar también su plenitud. Qué privilegio tan alto, ¿verdad? Entonces, sí, claro, Él es el fundamento, Él es la cabeza, como miramos ahí en ese texto, siguiendo en la misma epístola de Efesios, capítulo 2, verso 20, también dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, de nuevo, enfatizada la piedra, ¿verdad?, del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia del Señor, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, tenemos más privilegio, más bendición, más poder que lo que nosotros nos imaginamos como iglesia del Señor. Morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Y hermanos, si Dios tenía en plan, pues, usar la iglesia para que tenga la plenitud del que todo lo llena en todo y morada de Dios en el Espíritu, no iba a ser como algo temporal, ¿verdad? Esto no se iba a derrumbar como dice, ya no tengo dónde mostrar mi plenitud, ya no tengo dónde morar. No, claro que no. Así pues, como es nuestro Dios, es perpetuo también su lugar donde Él mora. Su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. ¿Qué le parece, hermanos? Cristo es la cabeza y su iglesia es el cuerpo, y dice que Él la sustenta.
que Él la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Y hermanos, para que la iglesia pues sea derrumbada, sea deformada, corrompida, desviada, etcétera, etcétera, apóstata o lo que fuera, como dicen por ahí algunas personas, se requeriría que Cristo es el que falla, porque Él es el que la amó, que se dio por ella, que la compró con su sangre. Él es el fundamento de la iglesia, Él es la morada de Dios en el Espíritu, es el cuerpo de Él. ¿Cómo va a ser posible que el diablo, las fuerzas demoníacas o el odio de los hombres o lo que sea, las doctrinas falsas destruyan el cuerpo de Cristo? Eso no es posible. Tiene que ser Cristo primero destruido, tiene que ser Cristo primero desviado para que le ocurra algo a la iglesia. Y ya sabemos que eso es imposible. Pregúntale a los mormones por qué ellos se hacen llamar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Por qué ponen eso de los santos de los últimos días? ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Le van a decir, usted sabe que la iglesia de Cristo pues apostató, se corrompió, fue perseguida, fue destruida, pero entonces ahora con José Smith tenemos de nuevo la iglesia de Cristo. Esa es la falsedad, la herejía de esa gente, ¿verdad? ¿A quién vamos a creer? ¿A ellos o vamos a creer al Señor Jesucristo, que Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Y a Él sea la honra, la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así pues que, además de que la perpetuidad de la iglesia estaba profetizada y las profecías se cumplieron y se identifica a Cristo como el fundamento, como la cabeza, el que la comenzó, el que la organizó, estableció, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, por ser la novia, la iglesia de Cristo, por ser la novia de Cristo y por ser protegida perpetuamente, como Él lo ha hecho por 21 siglos, esta novia, esta iglesia neotestamentaria, debe de reciprocar, debe de responder estando lista y vigilante todo el tiempo, y lo ha estado, ha sido vigilante, ha cuidado ser fiel al Señor doctrinalmente y moralmente hablando. Miremos algunas escrituras, por ejemplo en Lucas capítulo 12 versos 35 al 37, dice así, y él está por supuesto aquí dirigiéndose a su iglesia que él estaba pastoreando en las orillas del mar de Galilea. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Qué lindo, ¿no? Qué privilegio más grande, sentarnos a la mesa con el Señor, Él satisfecho, Él contento, por ser fieles a Él, por estar vigilando, por estar esperándolo, por ser su novia, que a través de los siglos ha perdurado y que ha estado a la expectativa de la venida de Él. Dice que Él con una sonrisa, todo feliz, todo contento,
nos servirá también a la mesa. Amén. En Marcos capítulo 13 también, otro texto paralelo a esta misma enseñanza, dice en los versículos 35 al 37, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, de la iglesia, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo a todos, lo digo, velad. Sí, por eso, hermanos, lo menos que podemos estar haciendo nosotros es correspondiendo a esta solicitud, a este celo, a este cuidado, a esta protección del Señor, siendo diligentes, estando listos, vigilando y orando. Amén. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 28, hay una advertencia en cuanto a no estar vigilante y no estar listos. En 1 de Juan 2, verso 28 dice así. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Es importante este texto, ¿verdad? Esto llama a la fidelidad, a la vigilancia, a estar preparados, a estar listos, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Así que esto es muy útil. Por ser pues la novia del Señor, por ser la prometida, la que Él ha estado pues protegiendo y cuidando por tanto tiempo, y ya falta poco, ¿verdad? Esta novia, cuando el Señor venga, hermanos, será presentada a Cristo en una indumentaria gloriosa. Así como las novias se visten muy bonito, ¿verdad? Con vestidos, con cola larga y vestidos blancos y con adornos, con tantas cosas tan bonitas con que ellas se presentan cuando van a casarse. Así también será la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando pues ya del futuro, ¿verdad? Miremos en el Salmo 45, versos 10 al 15. Déjeme decirle que este Salmo 45 es un salmo mesiánico, igual que el 22, 23 y 24, igual que otros, el 69. Hay bastantes salmos que son mesiánicos. Y en este que ya acabamos de citar, que es el 45, todo el salmo es mesiánico también, el versos 10 al 15 dice: oye, hija mía, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey. Amén. Este es aludiendo a esa ocasión tan bonita, ¿verdad? Sí, de que también nos relata Apocalipsis, capítulos 19, versos 7 y 8.
Miremos lo que dice acá, hablando también de la indumentaria, de su vestido tan bonito. Dice aquí en nuestro texto, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que un día la multitud de creyentes, la multitud de salvos, de hijos de Dios, que no fueron parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que no fueron la novia, pero fueron salvos, estarán en el cielo también, que son los invitados a las bodas. Dice que había una gran multitud que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire cómo ellos están declarando y implicando que no son la novia, pero que ahí está y la están mirando ellos, de la que no son parte. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, es decir, brillante, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y escribe el ángel y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hermano, estas cosas que se vislumbran ya en el futuro, es el cumplimiento del propósito mismo del Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él dijo en Efesios capítulo 5, verso 27, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también otro texto que ya hemos mirado en Efesios 5, del 25 al 27, que nos habla del trabajo que el Señor actualmente está haciendo con la iglesia, limpiándola con el agua de la palabra, purificándola, y dice, para presentársela a sí mismo. Versos 27, ¿verdad? Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Llegará el momento, allá en el futuro que ya se vislumbra, en este tiempo que ya está cercano, cuando el Señor venga, cuando Él nos limpiará de toda fealdad, de todo lo que es inadecuado, todo lo que no corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, pero Él, como el toque final, Él se presentará a sí mismo su iglesia nueva testamentaria, su iglesia que Él ha cuidado por 21 siglos, su iglesia que Él fundó, que Él estableció en la tierra en su ministerio personal, que por más de 21 siglos ha cuidado y protegido. Él, en cumplimiento de este propósito de Él, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga arruga ni mancha. Las manchas son las que se reciben de afuera y las arrugas son las de adentro. No habrá nada ya más exterior ni interior que afee esta novia de Cristo Jesús. Qué tiempo más bonito y más glorioso va a ser ese. Amén. Amén. Así pues, hermanos, miramos que esto de la iglesia del Nuevo Testamento, la novia del Señor Jesucristo, estuvo en el corazón eternamente de nuestro Padre Celestial, porque fue profetizada que Cristo Jesús sería la roca, que Él sería el fundamento, que Él sería quien la establecería, que se iría al cielo después de hacer su obra de redención acá con nosotros y de estar a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que Él vendría, pero que la iglesia sería protegida,
guiada, defendida, porque es la novia de Cristo. Porque este es el premio también de nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia, pues, hermanos, en vista de su herencia, de su comisión, de su futuro, merece la fidelidad de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia del Señor. Que nuestro Dios nos provea que en esta generación y en las que vienen también continuemos firmes, fieles, industriosos al Señor, y que estemos firmes como es necesario, contendiendo por la fe que fue una vez dada a los santos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y ahora en el culto de oración que van a tener a todos allá, en el cual yo también estoy aquí unido. Recordemos las peticiones que tenemos de nuestra hermana Elvia Rojas, que ha pedido por algunos de los miembros de su familia y que han estado enfermitos, otros de la familia que han perdido sus trabajos por la situación económica así de ellos. La hermana Cinia Chuken también pide por sus hijos, Carlos y Pablo. Hermana Sandra Carvajal también por esta cita que tiene con esta licenciada. La hermana Heidi Arrieta, también recordemos orar por ella. Pide oración por su salud y por una alergia que tiene y por un asunto familiar. También la hermana Miriam Morales pide oración por su salud. Parece que ha estado delicada de su salud. Recordémosla en oración. Hermano Manuel Agüero también por un asunto familiar y que el Señor le depare más trabajo enviándole más clientes. Oremos también por aquí, por supuesto, por el pastor, por su familia. Les agradecemos mucho, hermanos, que continúen orando por nosotros. Amén. Y que el Señor pronto nos una para que juntos sirvamos al Señor. Hermano David Marín también pide oración por nuestro hermano Nahum Otárola, para que pronto le resuelvan su pensión y por su obra del ministerio. También oramos por la salud de Samantha, la niña que fue convertida a Cristo en la escuela bíblica de vacaciones, y ella pide también que oremos por su mamá. Y la hermana Elizabeth Pérez pide al Señor, gracias al Señor por bendiciones recibidas, y pide la oración por su tía Mayra Carvajal y de su prima también, que han estado afectadas en su salud allá en Nueva York. Bueno, mis hermanos, recordemos hermano Mario también por la situación laboral de él, y en fin, por todos los demás hermanos también. Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta tarde por tu palabra tan preciosa, todas estas cosas tan bonitas que miramos de el trabajo fiel de nuestro Dios, no solamente de salvarnos, pero endoctrinarnos conforme las enseñanzas de tu palabra, Señor, y por tener el gozo de ser parte constituyente de la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, sí, porque esta promesa es preciosa. Nuestros hermanos en el pasado, muchos de ellos dieron hasta sus vidas, derramaron su sangre, Señor, pagando el precio por la realidad de tu iglesia, Señor, de que no importa la muerte, no importa la persecución, no importa el infierno, no importa lo que fuera, tu iglesia, Señor, continuaría aquí en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo venga. Gracias porque ya todas las profecías se han cumplido, ya lo único que falta es que el Señor Jesucristo lo veamos mostrándose en los aires, viniendo en majestad y gloria.
Gracias, Señor, porque la victoria es tuya y de tu pueblo también. Bendice a todos tus hermanos, hermanas que tienen sus peticiones, sus necesidades, y gracias te damos porque tú respondes, Señor, con mucho amor y con mucha generosidad, más de lo que te pedimos también, Señor. Tú sabes cómo hacerlo. Da consuelo, da ayuda, dirección a cada uno, y confiamos en ti siempre, Señor. Ayúdanos para ser fieles a ti todo el tiempo. Perdona nuestras faltas por Jesús nuestro Salvador. Amén.